Uruguay y Turquía vienen estrechando sus relaciones diplomáticas y comerciales. El sábado pasado, con la presencia del canciller Mevlut Cavusoglu, se dio inicio formal, aquí en Montevideo, a las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio, una iniciativa planteada el año pasado por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Además, el mismo sábado, Turquía inauguró su embajada en Montevideo, ubicada frente a la Plaza Matriz. Por otro lado, y de este lado, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou informó que tiene previsto enviar al Parlamento el pedido de venia para designar al nuevo embajador uruguayo en Ankara. Ustedes saben, la visita del canciller turco no estuvo exenta de polémica. Cavusoglu, detrás de la ventanilla del vehículo en que se desplazaba y mirando a un grupo de manifestantes armenios que protestaban por su presencia, hizo el símbolo de los Lobos Grises, una organización paramilitar pro-turca que ha llevado a cabo ataques a armenios en varios países de Europa. Luego del episodio, el canciller Bustillo convocó a una reunión al embajador de Turquía para transmitirle el malestar del Poder Ejecutivo con la actitud de Cavusoglu. Eso ha dado para mucha conversación y discusión esta semana. Ahora, más allá de esos ángulos que hemos abordado ya aquí en perspectiva, más allá de este incidente, quedaron otras preguntas. ¿Qué interés tiene Turquía por firmar un TLC con Uruguay? ¿Cuál es la política exterior impulsada por el presidente Erdogan? ¿Qué papel juega Turquía en Medio Oriente y en Europa? ¿Cómo hay que prestar atención a Turquía desde el punto de vista geopolítico? Bueno, a eso es que vamos a abocarnos, a esos puntos es que vamos a abocarnos en los próximos minutos, a poner el foco en este jugador de creciente importancia en el contexto internacional. Para eso estamos en contacto con Susana Mangana, a quien ustedes conocen, profesora en la Universidad Católica, analista de política internacional, experta en mundo árabe. Susana, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo y con la audiencia en perspectiva. Muy buenos días, decía. Muy buenas tardes para ti, porque estás allá, seguís allá en España, sí, por las tareas que estás desempeñando en la Universidad de Deusto. Correcto, sigo cursando un doctorado y bueno, también ahora sí dictando un curso sobre migraciones y como sabes, esa es otra de las patas que yo estudio, el capítulo de refugiados dentro de lo que son los flujos migratorios, correcto. Vamos a empezar, si te parece, con algunos datos básicos a propósito de Turquía y en la emisión en video poniendo algún mapa también para que nuestros oyentes, los que tienen a mano la laptop o el celular, se ubiquen. Estamos hablando de un país que tiene una población de 84.600.000 habitantes, un país que, ahí lo ven, pintado en rojo, limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, al norte con las aguas territoriales ucranianas en el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del Mar Egeo, al sur con las aguas chipriotas del Mar Mediterráneo y con Siria, y al sureste con Irak. Quizás podemos primero tener algún comentario tuyo sobre esa ubicación, ¿no? Cantidad de países, acabo de mencionar, tienen frontera con Turquía, entonces. La República laica, la República secular, como se la suele llamar, de Turquía hoy en la península de Anatolia es la heredera de lo que fue antaño el Imperio Otomano, un imperio muy longevo que duró 7 siglos, 700 años de Imperio Otomano desde el siglo XIII hasta entrado el siglo XX, con lo cual fue un imperio muy importante y creo que esa mentalidad imperialista, lo que yo en otras ocasiones contigo también en este espacio hemos llamado el irredentismo que exhiben presidentes como puede ser Tayyip Erdogan, pero también el propio Putin en Rusia, todo aquel país que fue imperio y que quiere retener o que tiene nostalgia de lo que fue ese imperio, exhibe una política exterior que podemos calificar de volcada o centrada en el irredentismo. Con lo cual, Turquía es un país central a la región de Oriente Medio, también como país euroasiático tiene relaciones bilaterales muy fuertes con el Asia Central y por eso es que su relación con Kazajstán, Azerbaiyán o con algunos otros países como Uzbekistán, también por poco que se lo conozca en Uruguay, es muy importante mencionarlo.
Yo decía la población, 84 millones de personas. Más información, el Producto Bruto Interno de Turquía es de 844.000 millones de dólares, o sea, mucho más alto que el de Uruguay, 14 veces el de nuestro país. Pero si miramos el PBI per cápita, encontramos que es 9.860 dólares, y eso es menor que el de nuestro país, ¿no? Es 60% del PBI per cápita de Uruguay. ¿Qué más podemos decir de la economía? Bueno, es una economía que ha estado siempre muy volcada al sector servicios, evidentemente, y ahí el turismo es muy importante. Prácticamente el turismo responde al 4% del PBI nacional, del Producto Bruto Interno de Turquía, pero también es muy importante el sector agropecuario, es decir, han invertido mucho en agricultura, es un productor de frutas, de verduras, de hortalizas, que luego ha exportado a los países de la región. Pero hay también oportunidades de negocio, yo creo que ya centrándonos en las oportunidades que puede tener Uruguay allí, así como lo han encontrado otros países que conozco, como es el caso de la región de Euskadi y de España en Turquía, por ejemplo, en construcción, en el sector automoción y metal, pero también en el medio ambiente, también en el ámbito sanitario, y ahí creo que Uruguay tiene una fortaleza con todo lo que es la producción de medicinas, vacunas sobre todo, y también en la industria agroalimentaria y en energía. Quizás la experiencia en lo que son generación de fuentes renovables de energía en Uruguay pueda ser algo a exportar también para Turquía, Emiliano. ¿Qué más? Bueno, produce telenovelas, ¿no? Vaya si conocemos las telenovelas como un producto de exportación de ese país. Exactamente, eso es parte de lo que llamamos el soft power o la diplomacia cultural que está exportando Turquía desde hace ya algunas décadas, podríamos decir, no solo hacia Latinoamérica, donde son muy populares esas telenovelas, sino también hacia otros continentes, como puede ser, por ejemplo, hacia África. Ese soft power allí se representa a través de la cooperación internacional, los intercambios culturales, sobre todo en el ámbito educativo, y ahí también hay previsión de que aumente el número de ciudadanos latinoamericanos que puedan recibir becas de estudio para acudir a universidades turcas, ya que tienen un nivel más que óptimo. El problema allí suele ser que hay pocos estudios en inglés. Yo conozco ciertamente colegas latinoamericanos, estoy pensando, por ejemplo, en el colega Jorge Araneda de Chile, que está disfrutando una beca para realizar su doctorado en una prestigiosa universidad. Yo misma, gracias al vínculo que tenía como en tanto que profesora de negocios internacionales en la Universidad Católica de Uruguay, pude ayudar a dos estudiantes que viajaron para cursar allí un semestre, luego algunos se quedó un año entero en la Universidad de Sabancı, en Istambul, en Turquía, con lo cual sí, desarrolla una fuerte diplomacia cultural. ¿Qué más? Por otro lado, Turquía es miembro fundador de la OCDE, ¿no? También del grupo de los 20, en cuanto a su inserción desde el punto de vista institucional, así a nivel mundial, ¿qué agregas? Sí, y bueno, vamos a pensar en cuáles son su integración o su adhesión institucional más fuerte. Ahora yo creo a destacar sería con la OTAN. Es un miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica y eso ha permitido la utilización del espacio aéreo turco por parte de los aviones de guerra, digamos, los cazas tanto franceses como también estadounidenses, cada vez que han necesitado sobrevolar el espacio aéreo turco. Pero también es un país que mantiene un vínculo muy fuerte, si bien está muy tensionada esa relación con la Unión Europea, el proceso de adhesión está muy estancado, pero desde la década del 60, concretamente, si mi memoria no falla, desde 1963 Turquía ha estado intentando sumarse al club que luego denuncia como un club de privilegios de cristianos elitistas, ¿no?, a la Unión Europea, pero ciertamente yo creo que es una presencia importante la que tiene a través de distintos vínculos comerciales también con el Mediterráneo. A partir de este resumen, te pido ahora que hilemos un poquito más fino. Por su ubicación estratégica, Turquía está clasificada como potencia regional por varios analistas, juega a varias bandas, tanto en Occidente como en Oriente. Empecemos por verla en su zona inmediata de influencia, Medio Oriente. ¿Qué rol juega Turquía ahí?
Bueno, tenemos que pensar que está inmerso en lo que es el vecindario de los países, naciones árabes que antaño fueron parte del Imperio Otomano, eran las wilayat o las provincias. Recordemos que el padre fundador del Egipto moderno, por ejemplo, era un albanés, pero era un mameluco, es decir, era un militar al servicio del Imperio Otomano. A ese punto es que tienen rispideces, que tienen un pasado, una historia en común, países árabes como Siria o como por ejemplo Egipto o Líbano, hoy naciones independientes, pero que fueron parte del Imperio Otomano. Al ser también todas naciones de mayoría musulmana, es decir, la mayoría de sus habitantes profesa la fe del Islam, también así el 98% de habitantes del territorio turco son suníes y son musulmanes, por tanto tiene una ascendencia y pretende ser un rival para Arabia Saudí, la otra nación que hoy le disputa la hegemonía y el liderazgo islámico a nivel de región de Oriente Medio. Bueno, y en ese sentido creo que es importante también destacar los vaivenes de una política que primero podríamos calificar de cero problemas con los países vecinos, por ejemplo, a lo que luego trasladó Erdogan como una apreciada soledad. En los últimos años, a partir de la primavera árabe, podríamos decir, iniciada en el 2011, lo que vemos es que ha habido un deterioro de la relación tanto con la Unión Europea como también con Estados Unidos. Ha habido un abandono del eurocentrismo para volcarse en su política exterior hacia la región de África mediante esos acuerdos de cooperación internacional y también hacia Latinoamérica, que creo que es lo que motiva estos TLC, que por cierto no son solo con Uruguay, sino que ya tenemos otros países como Ecuador, Perú, México o Colombia con los que ha firmado los mismos. Es decir, tiene una política exterior volcada al pragmatismo, pero con muchas contradicciones, ¿no? Tanto también en el espacio próximo, como tú decías, de Oriente Medio, como también luego lo vamos a ver con otros actores importantes allí, como puede ser la propia Rusia. Bueno, y con la Unión Europea, ¿cómo están las relaciones? Ya mencionaste algo, pero te pido que amplíes. Bueno, están muy tensas porque evidentemente desde lo que fue el golpe de Estado del 2016 y lo que fue la deriva autoritaria de Erdogan, un presidente al que se le califica normalmente en la prensa europea como neotomanista o kemalista, es decir, que quiere recuperar ese poderío, esa fuerza militar para Turquía, por eso también compra los misiles antiaéreos de Rusia, porque quiere exhibir músculo militar más allá de su región o porque quiere evidentemente ser un actor relevante en la esfera internacional. Esa deriva autoritaria y la persecución a los opositores, a todos los que hubieran podido acompañar a Fethullah Gülen, a quien él acusa al movimiento gulenista de haber orquestado ese golpe de Estado, tensionó mucho la relación primero con, diríamos, con Alemania, donde residen muchísimos turcos y kurdos. Otra pata importante de las tensiones con Europa es el tratamiento a los ciudadanos kurdos que residen en el espacio turco. Entonces, bueno, eso ha ido deteriorándose muchísimo y al punto, podríamos decir, de que los procesos de negociación que llamamos euromediterráneos no están teniendo en cuenta los intereses nacionales de Turquía, que se siente aislada, se siente abandonada en momentos en que además se explora yacimientos gasíferos en el Mediterráneo, invitando a países como Israel o Emiratos Árabes Unidos a ese proceso negociador y abandonando a Turquía en el camino, con lo cual está muy tensa esa relación. Pero Turquía empezó los trámites para incorporarse a la Unión Europea en 2005, ¿verdad? Bueno, sí, pero ya de antes había negociado esa adhesión y nunca se concretó. ¿Y hoy? Hoy está en stand-by totalmente y hoy no se habla de ello y por eso es que Turquía ha virado su mirada y su política exterior tanto hacia Eurasia, Asia Central, con un actor clave allí y un a veces rival y a veces un cooperante como puede ser Rusia, pero también extendiendo sus tentáculos hacia el Magreb, por ejemplo, con su accionar en la guerra civil de Libia reciente, hacia el África subsahariana con esos acuerdos de cooperación y ahora, como vemos, también hacia América Latina. Mencionaste ya hace unos minutos, Turquía pertenece a la OTAN y eso ha llevado a que varias veces Estados Unidos utilice territorio turco como base de operaciones militares, ¿no? Sobre todo aéreas. Exactamente, tenemos que recordar las operaciones, la guerra del Golfo I, la guerra del Golfo II, ¿verdad?, contra Saddam Hussein y su invasión a Kuwait, su anexión o pretendida anexión de Kuwait,
Tenemos que entender que también Erdogan ha tenido una relación de intentar negociar también con la administración actual estadounidense, con quien, por cierto, no se lleva demasiado bien, con Joe Biden, intentando calmar las aguas toda vez que la OTAN estaba poniendo presión sobre el presidente Lukashenko de Bielorrusia. Hubo un avión de Ryanair que fue, digamos, su vuelo fue obligado a aterrizar de emergencia. Bueno, digamos que Erdogan mantiene una actitud abierta de negociación con todos los países, pero buscando obviamente proteger sus intereses nacionales, por más que es miembro de pleno derecho de la OTAN. Ahora lo hemos visto también en el capítulo reciente del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Allí iba con la siguiente pregunta, porque como miembro de la OTAN, decías tú, tiene relación tensa con Rusia, pero al mismo tiempo tiene un canal fluido de comunicación y algunos intereses en común con Rusia. Veamos eso. Bueno, sin lugar a dudas está importando, está comprando misiles a Rusia, es decir, esto le valió la reprimenda tanto del Senado y el Congreso estadounidense muy recientemente, como también, dije antes, no tiene la mejor de las sintonías con el presidente Biden. Se ha ido deteriorando esa relación que supo guardar, sí, con otro presidente fuerte, otro presidente muy verborrágico él, como fue Donald Trump. Recordemos que cuando se retiran las tropas estadounidenses de Siria, ahí Erdogan convence a Trump de que le permita entrar con sus tanques para crear una buffer zone, una zona de seguridad en el norte de Siria, desde la cual combatir a las milicias que habían sido armadas y en buena medida financiadas tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, lo que llamamos las IPJ, IPG, las milicias kurdas que habían hecho de barrera defensiva para que no siguiera avanzando el Estado Islámico, el autoproclamado Estado Islámico o ISIS, Daesh, y ahí la relación también ambigua con la Unión Europea, con Estados Unidos y con la propia Rusia, a quien bajó un caza, ¿verdad?, en el 2015, eso tensionó muchísimo la relación con Rusia. Bajó un avión, decías. Un avión, exactamente. Turquía bajó un avión ruso, lo detonó, sí, digamos. Lo detonó y luego también hubo un asesinato de un embajador ruso en Turquía, con lo cual uno hubiera pensado que esta relación no se podía remontar, pero los intereses tanto regionales y en materia geopolítica, tanto de Rusia como del presidente Erdogan, ha hecho que finalmente pongan estos desacuerdos a un costado y puedan negociar una suerte de cooperación. Es decir, hay cooperación. Desde el punto de vista comercial, Rusia es un socio importante para Turquía. Sí, porque le compra gas y petróleo. Es el primer proveedor de gas para Turquía y el segundo en petróleo, con lo cual también es muy dependiente de la energía rusa, como lo es Alemania en la Unión Europea. Y está el turismo de por medio también. Sí, el turismo de Rusia, porque los rusos, pues además de tener personas que quizás no tengan un nivel de vida demasiado elevado, sí que tienen muchísima gente que en los últimos años ha ido saliendo a conocer mundo. Lo conocemos en España, por ejemplo, en lo que es Málaga, Marbella, en la Costa del Sol, ¿verdad?, en España, pero también en todas las playas de Turquía, con lo cual Putin también no ha dudado en reprender a Erdogan cuando vio su actitud en este conflicto, en su actitud conciliadora, podríamos decir, con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y le amenazó con cortar pues esos flujos de turistas rusos que también son una fuente de divisas muy importante para el régimen turco. Sí, la posición de Turquía en la guerra en Ucrania es multifacética, no sé cómo llamarla, claro, ¿no? Porque Turquía condenó la invasión, empecemos por ahí. Sí. Condenó la invasión. Turquía le vende a Ucrania drones militares que han sido muy útiles para las Fuerzas Armadas ucranianas en su resistencia a las fuerzas rusas. Exactamente, exactamente. Es una posición ambigua y le vende drones también, o proveyó de drones también, por ejemplo, a Azerbaiyán cuando el último conflicto armado contra Armenia, sobre todo por Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Entonces, tenemos antecedentes. Es por eso que Erdogan es un presidente que buscó esa preciada soledad, pero que ahora vemos que de alguna manera se siente, por la situación y la coyuntura internacional, no puede olvidar su pertenencia a la OTAN por un lado, pero también su sintonía con un presidente como es Putin, porque tiene una dependencia energética, pero porque además no tiene el mejor de los vínculos con Biden, porque Biden además no titubeó a la hora de calificar como genocidio los hechos ocurridos en 1915, lo que todo el mundo, toda la comunidad internacional avala
en llamar y calificar como genocidio armenio, que sabemos que es algo que rechaza abiertamente el presidente Erdogan, pero cualquiera de los presidentes que ha tenido aquel país en los últimos tiempos, desde que es una república laica. Bueno, pero con todas esas jugadas para un lado y para el otro, resultó que al poco tiempo de iniciada la invasión, Turquía propició negociaciones de paz, ¿no? Turquía fue escenario de encuentros entre delegaciones de Ucrania y de Rusia. Dices bien, porque ese es parte del accionar de Turquía, que quiere posicionarse como un socio confiable, un socio para la paz, un socio negociador que apuesta a esa diplomacia de cómo resolver conflictos en tiempos convulsos. Ya lo hizo antes, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí, en tiempos de Lula, recuerdo bien, que intentó un acercamiento hacia Israel, quería negociar como representando al bloque musulmán, toda vez que había perdido fuerza un país como Egipto o también Jordania. Entonces eso se vio paralizado por lo que fue el asalto de la Marina israelí al Mavi Marmara, que era un barco turco. La flotilla Libertad se llamó en el 2010, donde murieron 10 activistas turcos. Pero hubo una década, o yo diría más de una década, en los últimos 12 años las relaciones entre Israel y Turquía se vieron seriamente perjudicadas, pero ahora han retomado el camino de la reconciliación. Entonces vemos que Turquía se muestra como un socio para negociar la paz, como un socio fiable, por más que muchos países recelen, por ejemplo, los países árabes, porque ahí tenemos las imágenes recientes de hace escasamente 16, 18 horas de Erdogan visitando a Mohammed bin Salman en Riad, en Arabia Saudí, cuando Erdogan ha sido muy crítico de lo que ocurrió en el 2018 en el consulado saudí en Estambul, que recordarán toda la audiencia, que se asesinó y se descuartizó al periodista disidente, como se le llama, Jamal Khashoggi, y los servicios secretos turcos habían espiado al consulado saudí, como a tantos otros, y tenían allí archivo de los audios, de todo el sonido de lo que había sido esa operación, ¿no? Con lo cual, Erdogan mantiene esa ambigüedad con todos los países. Es miembro de la OTAN, negocia con la Unión Europea, pero no entra, pero sigue negociando con Rusia también, y a la vez también le sigue proporcionando, vendiendo, abasteciendo de drones armados a Zelensky en Ucrania. Enseguida retomamos la entrevista, el análisis con Susana Mangana. Vamos a volver sobre Turquía como actor en la geopolítica mundial. Vamos a quizás profundizar un poco más en la figura y la impronta de Recep Tayyip Erdogan, su presidente, y llegar luego a estas negociaciones con Uruguay en busca de un TLC. Mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Raúl agrega que de Turquía conoce muy buenos y convenientes equipos industriales, maquinaria en general, sistemas agrícolas en particular. Agrega que en el boom sojero argentino la penetración fue enorme de ese tipo de equipamiento y los resultados fueron muy buenos. Susana, por su lado, vuelve sobre algo que quedó mencionado recién en la primera parte. Lo que conozco de Turquía es a través de las telenovelas que llegan de ese país, que además recorren todo el mundo por su calidad. ¿Qué es lo que puedo percibir yo allí? Dice esta oyente, una sociedad violenta, machista y corrupta. Esa es la síntesis que le queda. Agregando a lo que dicen los escuchas del programa, también es muy buena productora Turquía de textiles. Realmente produce muchísimos textiles, algo a tener en cuenta por Uruguay, supongo yo, ahora que la industria textil no es la más fuerte en Uruguay. El sábado pasado se dio inicio formal a las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio Turquía-Uruguay. A esos efectos llegó a Montevideo en una polémica visita el canciller turco Mevlut Cavusoglu. ¿Cuál es el interés de Turquía en un acuerdo de ese tipo? Pero más en general, ¿cuál es la política exterior de Turquía? ¿Qué papel juega en Medio Oriente y en Europa? De eso estamos conversando esta mañana con Susana Mangana, experta en mundo árabe, a quien ustedes conocen bien, colaboradora habitual acá en Perspectiva. Susana, en esa política de expansión internacional de la que hablábamos hace un rato, en esa intención de jugar como potencia en el mundo, ¿de qué manera incide la personalidad de Erdogan? ¿De qué manera incide su ideología?
Y mucho, yo te diría que tiene mucho que ver. Es una república parlamentaria, pero es muy presidencialista en el sentido de que, al igual que nos ocurre ahora con un presidente como es Putin, y ya vemos hasta dónde puede llegar un país cuando tiene a un líder que se siente y que es fuerte y que por tanto es querido, pero también temido, respetado, pero muchas veces odiado en silencio porque hay temor a la represalia. Eso ha ocurrido también con Erdogan. Pero volviendo al tema de la capacidad de Erdogan en influir en la política exterior, yo creo que tenemos que recordar lo que ha sido su política de mano dura desde el 2016, obviamente que sí, encarcelando a todo lo que oliera a disidencia, a oposición, dentro y fuera del país, porque destituyó a muchísimos diplomáticos, hizo volver a militares que estaban como agregados militares en otras embajadas turcas en el exterior, canceló programas de becas para estudiantes turcos que estaban fuera, espió a profesores porque tenía allí infiltrados a estudiantes afectos a su partido o que estaban convenientemente aleccionados para grabar con sus teléfonos celulares a los profesores y de esa manera denunciar a cualquiera que dijera algo que molestara a esa deriva, como digo, autoritaria, y sobre todo esa persecución y esa obsesión por perseguir al movimiento gulenista, que por otra parte tenía penetración ya en América Latina. Yo recuerdo haber asistido a congresos internacionales donde conversaba con colegas latinoamericanos en Brasil, sobre todo, y en Argentina, donde ya había elementos y se apreciaba ya una actividad incipiente del movimiento gulenista. No hay que perder esto de vista, porque los servicios secretos de Turquía también funcionan fuera del país, lógicamente, y también recaban esa misma información que yo ya podía tener cuando estaba en Montevideo. Con lo cual, eso es parte también del interés solapado que puede tener Turquía a la hora de insertarse en países como Colombia, como Brasil, como México o como ahora Argentina y Uruguay. Pero el término neo-otomanismo, ¿no? Sí. Aparece con frecuencia, claro, cuando se examina esa política exterior de Turquía. Tú ya has aludido a él. ¿Podemos explicarlo brevemente? Sí, bueno, en realidad el presidente tenemos que saber de dónde surge. Él es de una familia de origen, curiosamente, georgiano. Él estudió en escuelas y madrasas coránicas, con lo cual conoce bien las enseñanzas islámicas. Es por eso que él también se siente muy cómodo como líder y como integrante de esa agrupación, de esa formación política que es el AKP, el Partido Justicia y Desarrollo de Turquía. Fue alcalde antes de primer ministro y después presidente de Turquía, con lo cual tiene una carrera, una trayectoria importante en materia política en el país, pero tuvo resultados muy buenos cuando era alcalde de Estambul. Entonces allí tuvo una alcaldía ordenada, eficiente en su gestión, y eso es lo que le ganó mucho apoyo popular para ser elegido primer ministro y finalmente ahora presidente. Pero también tenemos que recordar cómo lidió con la sublevación, con las protestas populares del Parque Gezi. Recordarás en el 2013, una primavera árabe más tardía en el caso de Turquía. Se lo acusa de, evidentemente, tener tintes islamistas a la hora de proteger los intereses justamente de los, digamos, agrupaciones islamistas que quieren imponer más horas de estudio del Corán y de las leyes islámicas en las escuelas de primaria y de secundaria, abriendo centros islámicos dentro de las universidades públicas de Turquía, intentando también evitar, por ejemplo, en Turquía, el sector más secular de la sociedad turca entiende que es correcto continuar con la prohibición del uso del velo en el espacio público. Las mujeres que son, por ejemplo, juezas o diplomáticas o maestras no pueden acudir con su pañuelo a su puesto de trabajo. Eso ha sido dinamitado constantemente por el partido al que pertenece Erdogan, con lo cual intentando levantar esa prohibición y echándose en contra a los militares turcos, que siempre han sido los garantes de la laicidad desde que Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, decidiera cortar los vínculos con el califato, el sultanato y con todo lo que tenía él, que entendía que lastraba la modernización de Turquía. Por eso es que se habla de Erdogan como alguien que quiere regresar al poderío del Imperio Otomano. En ese sentido es que se le llama neo-otomanista. Recordemos, está en el poder desde el año 2002, en base a reelecciones, ¿no? Exactamente, por eso es que es un hombre que ha acumulado mucho poder y que además ha ido
deshaciéndose de todos los opositores, no necesariamente con métodos draconianos como hemos visto en otros países de la región, pero sí ciertamente enviándolos a la cárcel o manteniéndolos en el exilio, cortándoles el salario en caso de que fueran funcionarios públicos, ese tipo de estratagemas. Vengamos ahora a lo que más directamente nos interesa. La idea de negociar un TLC con Uruguay fue propuesta el año pasado por Turquía. O sea, la iniciativa fue de Ankara. ¿Qué interés puede tener ese país en la firma de un acuerdo de ese tipo con Montevideo? Bueno, lo que se ha firmado, hasta donde yo entiendo, el sábado pasado en Montevideo son los términos de referencia de ese TLC, con lo cual hay que poner algo de paños fríos aquí. Es una expresión de deseo de ambas naciones de consolidar o de intensificar la relación comercial, pero habrá que ver cómo esto se desarrolla. Por eso también es que se habla de la apertura de embajadas. Se ha concretado la apertura de una embajada permanente en la Plaza Matriz en Montevideo, defendiendo los intereses de la República de Turquía. Ahora se concretaría elevando el rango de ese consulado en Estambul a una embajada, apertura de embajada oficial de Uruguay en Ankara. ¿Sí? Ahora bien, el TLC permitiría que Uruguay acceda a un mercado en mejores condiciones, evidentemente, de 84 millones de personas, un país además con el que puede encontrar sectores o nichos de mercado en el que puede tener un posicionamiento interesante Uruguay. Ganado en pie ya lo tiene, pero pueden evolucionar hacia otros productos de la canasta de lo que es el sector agropecuario. Como dije antes, también me parece interesante explorar todo lo que tiene que ver con la producción sanitaria, por ejemplo. Ahí Uruguay tiene un expertise importante. Pero mi pregunta iba para el otro lado, ¿no? ¿Cuál es el interés de Turquía? ¿Por qué le interesa un acuerdo con Uruguay? Y ya te lo digo, desde ahora, evidentemente no es por el tamaño del mercado de Uruguay, pero la diplomacia y las relaciones internacionales muchas veces no tienen que ver solo con el tamaño del país o la búsqueda de una exploración comercial, sino conseguir un colaborador, un socio con el que puntualmente requerir el apoyo de Uruguay para una acción mancomunada, una acción de unidad, por ejemplo, en lo que todavía son los organismos multilaterales, por más que esa arquitectura del multilateralismo esté muy dañada, sobre todo a resultas de esta última guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania. Me refiero a todos los organismos que pertenecen al esquema de Naciones Unidas, por ejemplo. Pero ahí es importante tener un socio, un país cercano al que golpear la puerta y pedirle el apoyo de Uruguay. Por otro lado, no hay que desconocer, como dije antes, que Turquía sabe que hay una presencia de elementos opositores y de elementos pertenecientes al movimiento gulenista, cuyo líder está todavía residiendo, exiliado, digamos, en Pensilvania, en Estados Unidos, con lo cual a través de ese soft power, a través de inundar de telenovelas turcas que muestran pues no solo las mil y una noches, sino un país al que luego muchos uruguayos quieran llegar como turistas, dejando divisas, pero también estudiantes puedan ir mediante becas o no a estudiar en aquel país, es tejer redes y vínculos con un país latinoamericano, toda vez que se le han ido cerrando puertas en la Unión Europea y se ha tensionado mucho y se ha deteriorado la relación con Estados Unidos. Es una visión a largo plazo geoestratégica de un presidente como Erdogan, que quiere volver a poner en el centro del mundo, como quiere Putin con Rusia, lo quiere hacer Erdogan con Turquía. En ese sentido lo tengo muy, muy claro. Y la necesidad de contrarrestar el lobby armenio, el lobby de los kurdos separatistas, supongo que eso también está en juego. Bien, a ver, aquí hay que separar la parte armenia de los kurdos. Yo creo que el gobierno de Turquía entiende como un adversario real a los kurdos, por eso sigue teniendo en una cárcel de máxima seguridad al líder turco más conocido, que es Abdallah Öcalan. Recordemos que también a resultas de lo que fue la primavera árabe, la guerra civil de Siria y la penetración de ese grupo terrorista ISIS o Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, surgió con fuerza la posibilidad de un Rojava, de un Estado, un confederalismo democrático, como le llaman los kurdos, en el norte de Siria, que luego nunca se concretó, por falta de apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos, que una vez más los volvió a dejar abandonados a su suerte. Se valió de ellos, los utilizó para combatir al enemigo, que era el enemigo común, era el Estado Islámico, pero después no continuó adelante con ese apoyo de manera tácita o decisiva. Pero Turquía evidentemente percibe la causa kurda como un problema y una amenaza. El tema armenio va por otro lado y es el rechazo, la negación absoluta de los hechos históricos, con una narrativa oficial turca que habla así de la muerte de muchos armenios, sin identificar un número concreto, pero como una política de
expulsión de los armenios hacia Siria, que era una provincia otomana en aquel momento, y que murieron por otras causas, enfermedades, cansancio, hambre, sí, pero no como una política orquestada para cometer un genocidio. Y esa es verdaderamente la base fundamental del rechazo de toda la colectividad armenia, sea en Uruguay, Argentina o en la propia Armenia hoy, que exigen que Turquía reconozca el genocidio, y ya sabemos que no lo ha hecho, y por ahora no creo que estén dadas digamos, no se avizora que lo vaya a hacer con un presidente como es, que marca la cancha fuerte, Erdogan. Casualmente Uruguay fue el primer país del mundo que reconoció el genocidio armenio, ¿no? Ese dato no puede estar ausente de esta decisión que toma Turquía. Exactamente. Ahora bien, vuelvo a decir, creo que el interés de Turquía en Uruguay, en América Latina, es tejer vínculos y redes con países que les sean cautivos, útiles, socios para organizar algún tipo de acción unificada contra Estados Unidos o contra otras potencias, toda vez que está disputando el liderazgo en una región donde tiene amenazas, por ejemplo, la rivalidad con Arabia Saudí, o por ejemplo también la rivalidad con Egipto. Recordemos que Erdogan se lleva muy bien con la hermandad ya conocida como los hermanos musulmanes, muy hostigada, muy perseguida por el régimen de Abdel Fattah al-Sisi en Egipto. O sea, es muy complejo, esto es un tablero de ajedrez, como siempre explico cuando hablo de Oriente Medio. Es muy interesante la descripción que estás haciendo, y al mismo tiempo difícil seguramente de entender en toda su complejidad. Vamos anotando, ¿no? Vamos anotando todos los factores que están de por medio. Pero para terminar, Susana, y volviendo a la relación Turquía-Armenia, la relación que en particular el gobierno de Erdogan tiene con Armenia, con la tradición armenia, con las comunidades armenias por el mundo, esa actitud negacionista del genocidio. Toda esa controversia estuvo presente justamente en la agenda uruguaya el fin de semana pasado, cuando el canciller turco de visita acá hizo ese gesto que identifica a la organización Los Lobos Grises. Lo hizo enfrentado desde su auto, donde se encontraba, a un grupo de uruguayos de origen armenio que protestaban frente a la embajada que se estaba inaugurando. Este grupo, Los Lobos Grises, es responsabilizado por ataques a armenios en Europa. ¿Cómo lo definís tú? ¿Qué conexión tiene con el gobierno turco? Sí, bueno, es un grupo que nace en la década del 60 muy tempranamente y que persiguió no solo a armenios, primero que nada persiguió también a los turcos, opositores a ellos o de distinta ideología. Ellos son una ideología de extrema derecha, nacionalista, exacerbada, y que por tanto persigue a todo aquello que sea una amenaza para la identidad nacional turca, tanto dentro como fuera. En ese sentido, por eso yo decía antes que Turquía sabe muy bien y ha identificado, estoy segura, dónde tiene elementos de rechazo, donde hay presencia de una identidad turca que no comulga, que no aplaude la política doméstica y la política exterior del presidente Erdogan. En ese sentido, ese gesto totalmente desafortunado e innecesario en un canciller y en un diplomático avezado como debiera ser Cavusoglu, pues evidentemente iba a generar esta repulsa y este rechazo no solo del colectivo armenio, que era previsible, sino también de la Cancillería uruguaya, que reaccionó rápido, y entiendo, a mi modo de ver, humildemente, entiendo que reaccionó bien haciendo lo que hay que hacer, que es llamando a consultas al embajador, es decir, pidiendo explicaciones al embajador turco primero que nada. Ahora bien, hoy persiguen también así a armenios como a kurdos, es decir, tenemos un presidente tremendamente nacionalista, tenemos a un presidente que quiere relanzar, catapultar al país, pero que además no cede y no ceja en su empeño de ser el nuevo Kemal Atatürk. En ese sentido, es la figura política de mayor ascendencia, de mayor calado, de mayor trayectoria que ha tenido Turquía desde Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Por eso es que yo entiendo que es un presidente que podemos equiparar en ese sentido con otros que están teniendo, bueno, pues esa actitud de desafío hacia la Unión Europea, hacia Estados Unidos, hacia la comunidad internacional, más exacerbadamente como es Putin a raíz de esta invasión a Ucrania. Pero no podemos olvidar que Erdogan, que venía negociando su adhesión a la Unión Europea, hoy tiene relaciones prácticamente paralizadas con países importantes para él, como Alemania, como Francia o como Italia. Para terminar, entonces, me imagino que te han quedado varios apuntes, pero ¿qué dejarías para continuar observando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué líneas
recomendarías tener en cuenta en las próximas semanas, en este vínculo que ahora da un escalón, ¿no?, que sube en importancia entre Uruguay y Turquía? Y recordar lo que los escuchas ya saben, y es que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y hay que entender que Uruguay recibió a este canciller porque estaba realizando una gira por la región y, por tanto, el día que quedaba disponible o que le permitieron a Cancillería decir sí, recibimos al canciller, era el día en que visitó. ¿Que fue desafortunada la fecha? Ciertamente que sí. Ahora bien, los países tienen que velar por sus intereses y en ese sentido también Uruguay hace bien en explorar otros mercados importantes como es Turquía, desde el cual también se puede triangular hacia otras regiones, Eurasia por ejemplo, pero también hacia Oriente Medio, toda vez que otros canales han quedado invalidados, Irak o Siria o el propio Egipto, que tiene su economía muy agarrada con alfileres. Con lo cual es importante seguir avanzando en intensificar esa relación bilateral con un país que, como tú dijiste bien al inicio de la charla, tiene fronteras con muchos otros, que es una economía pujante, ahora está bastante maltrecha por lo que es el efecto de la pandemia, la falta de divisas por la caída en el flujo de turistas, sobre todo de rusos, ahora que tampoco pueden salir al exterior, pero más allá de la coyuntura puntual que estamos viviendo ahora, creo que Turquía es un socio capital para la Unión Europea, para Rusia, para Estados Unidos, y ya solo por eso lo hace interesante para Uruguay la posibilidad también de que vayan más estudiantes, más profesores. Me gustaría ver también en intercambio académico con aquel país. Ciertamente creo que es muy interesante. Yo he visitado Turquía. Eso no significa dar una vuelta, un giro de tuerca a lo que es la relación de la Cancillería uruguaya con la comunidad armenia y con el país, con Armenia. Es decir, hay visitas bilaterales, esa relación es muy sólida y ya tiene mucho tiempo y notorio arraigo en el país. Con lo cual, yo creo que hay que entender, más allá de la rispidez, más allá de las ampollas que levantan las comunidades, y es entendible, hay que entender que Uruguay está buscando penetración de mercado, como lo hace con China, como lo hace con otros países, y creo que en ese sentido es bienvenido ese TLC si se trabaja para los intereses de Uruguay, que ya señalé antes tibiamente. Susana Mangana, analista de política internacional, profesora acá en la Universidad Católica, radicada temporalmente en su tierra, allá en el País Vasco. Estás en Bilbao, ¿no? En Bilbao, sí, sí. Y siguiendo muy de cerca también este conflicto, como sabes, hablamos de ello con Romina hace poco, de la guerra de Ucrania-Rusia, que me golpea muy de cerca, ¿no? Ver a tanta gente que llega como refugiada, haber estado en las fronteras de Polonia, Ucrania, haber compartido días y viaje muy azaroso con refugiados ucranianos, Emiliano, y ver tantos niños, tantas mujeres jóvenes expulsadas de su hogar una vez más, realmente parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar viviendo esto. Seguimos en contacto. Gracias entonces por el aporte de hoy. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Buena jornada.